Hola, hola de nuevo, mi nombre es Ricardo y les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, el canal para amantes de la literatura profunda. Y hoy, junto a Revista Montaje, que me acompañarán de hoy en adelante en la difusión y espero que también creación, les traemos a la Premio Nobel del año 2013 canadiense Alice Munro y su libro Escapada. Ella recibió este premio, según dicen, porque es una maestra del cuento corto, una revolucionaria en tanto ella tiene un especial tratamiento del tiempo en un relato breve. Así que, acorde a la humilde opinión de este colaborador del canal o autor del canal, vamos a ver si se lo merece o no este gran galardón. Así que allá vamos. Salud. Clark sostenía que la cosa funcionaría si se hacía bien. Carla debía derrumbarse y contar a la señora Jamieson toda la historia. Entonces entraría Clark como si el asunto hubiera sido una sorpresa para él, algo que acabara de descubrir. Se saldría de sus casillas, hablaría de contárselo a todo el mundo. Dejaría que fuera la señora Jamieson la primera que hablara de dinero. A ti te ofendían, te importunaban y humillaban, y a mí me ofendían y humillaban porque eres mi mujer. Es una cuestión de honor. Clark le hablaba así una y otra vez. Ella trataba de desviar la conversación, pero él insistía. Este fragmento que les he leído parte del primer cuento de Alice Munro, cuyo título también es el del libro, Runaway en inglés. La obra de Alice Munro es una obra donde las mujeres protagonistas, todas ellas en sus 8 relatos que componen el libro, están siempre atraídas en un influjo de una masculinidad un tanto prepotente, depresiva también, y que en cierta forma las llevan a parajes y a situaciones con las que no están de acuerdo o con las que no irían su propia forma de ser, su propio actuar, su forma de pensar. Cuando un vecino recibe un premio de literatura bastante cuantioso, pareciera en dinero, él se pone a pensar, Clark, en cómo pueden retraer una cierta situación que no terminó bien para ellos, para presionar a la viuda con obtener un dinero por ese acuerdo que terminó mal en el pasado. Entonces, este es un problema de vecinos, como decía ese dicho, pueblo chico, infierno grande. Entonces, asistimos a una relación tóxica, asfixiante, llena de amenazas cuyo significado real puede ir de un portazo al asesinato. No queda del claro todo, entonces es bastante asfixiante para la protagonista Carla. La vecina en algún momento entonces vuelve de Grecia y invita a Carla, porque creo que ella trabajaba como una empleada, y le empieza a contar todas las cosas que vivió con bastante, no sé, ánimos, que la extrañaba, incluso le decía, les trajo regalos, y todo eso entonces quiebra el plan de Carla. Ella no puede seguir o atenerse al plan que su marido había creado, y por lo tanto entonces le pide ayuda a la vecina, Silvia. Por favor, ayúdame a escapar. Así se ve inmiscuida en un gran plan para irse a Toronto, y de repente entonces cuando va yendo ya en el bus empieza a llorar y empieza a arrepentirse, y ahí entonces nos damos cuenta que la toxicidad de las relaciones muchas veces tiene que ver más con la mente, con el alma, que los espacios físicos. Entonces se arrepiente y baja del bus para reencontrarse con su marido. Así el escape se convierte en Escapada, que le da el título. En un segundo relato tenemos que hay una mujer cuyo nombre es Juliette, y esta protagonista entonces va a emprender un gran viaje entre lo que es Toronto y Vancouver, es decir, desde el este de Canadá al oeste. Entonces, mientras el tren cruzaba las montañas, llega un tipo, de hecho que se vestía bien, parecía que tenía toda la ropa nueva, y que de hecho declaró que también se había subido en Toronto, por lo tanto solamente buscaba conversación al buscar cambiarse de compañía, porque ya tenía un tanto el viaje de empezar,
y por lo tanto él había estado en otro lugar. El tipo tenía esa sonrisa un tanto estúpida de la gente bonachona, cuya aura fruta muchas veces una condescendencia que a veces nos repugna o nos aleja. Entonces cito: la vi allí sola leyendo su libro, esto lo dice el tipo, y pensé, a lo mejor está sola y también tiene un largo camino por delante, a lo mejor podríamos hacer causa común. Ante estas palabras, causa común, Juliette sintió que la recorría un escalofrío. Entendió que no estaba tratando de tener una aventura con ella, quería una amiga, no una novia, quería entablar amistad. Después de una conversación llena de preguntas y caras, como negativas, obviamente, ¿cierto? Como cortantes, y monosílabos, le dijo al tipo: ¿sabe qué? Quiero leer, creo que voy a ir al vagón de Mirador. Y se levantó y se fue, incluso se arrepintió de decir dónde iba. Una amabilidad, un gesto que ni se merecía el tipo. Entonces, orgullosa de haberse ido, de haberse escapado de esa encerrona de conversar algo con alguien que no le interesaba, se siente orgullosa y se arrellana en su puesto ahí en el Mirador y disfruta de la vista de las montañas nevadas. El tren entonces después se detiene, anuncian que serían solo 10 minutos, que van a recoger gente y dejar en un pueblo, y luego cuando el tren parte a los 5 minutos se detiene bruscamente. Algo había ocurrido en las vías, un obstáculo, gente corriendo por la nieve, el tiempo pasaba. Juliette entonces se precipitó al baño de mujeres porque ya no podía más aguantar la incomodidad de un tapón, estaba con el periodo. Se lo saca, lo envuelve con papel higiénico y lo tira al water, al inodoro. Y entonces, cuando va a tirar la cadena, o no sé cómo se dirá en idioma español normal, pero el flash, que se vaya el agua, ve un cartel y dice: por favor, no tire la cadena cuando el tren esté detenido. Entonces ella dice: pero eso debe ser cuando estamos cerca de un pueblo, da lo mismo ahora. Entonces llega y lo tira y se va y arranca, cosa que nadie la pille. Ya en los vagones, tomando su café, escucha rumores que todo ese alboroto, la detención, se debía a un cadáver. Una persona había saltado a las vías mientras el tren avanzaba. ¿Qué es lo que pasó entonces? La gente decía que había sangre por todas partes, que estaba debajo del tren, ¿no? Y obviamente ella no pudo confesar al respecto. Y también entonces ve a uno de los tipos, a un voluntario, pasajero del tren, que está por ahí entonces ayudando, que fue uno de los que cubrió el cadáver, porque ella no pudo verlo. Entonces le pregunta cómo era, cómo lucía. El tipo rehuye, pero en algún momento le dice, y ahí entonces ella se da cuenta que es exactamente el tipo que ella había desairiado. Entonces, para ilustrar un poco la situación, entonces muestro la conversación que ella tuvo con el tipo, el voluntario, que después sería su amante y padre de su hijo. Bueno, entonces, piensa que las mujeres están más obligadas a ser amables, pero lo único que él quería era hablar con alguien, añadió Juliette, cambiando un poco de actitud. Quería hablar con alguien con más desesperación de la que yo tenía por no hablar con nadie. Me doy cuenta ahora. Y no parezco mezquina, no parezco cruel, pero lo fui. Así la conversación deriva en cómo la primera vez que tienes la voluntad, la fuerza, el valor de hacerle la desconocida, de desairear a alguien, la persona se tira bajo el tren. El cuento entonces retrata muy bien esa necesidad de ciertos sentimientos de culpa o de vergüenza en la vida pública ante los desastres y también en la vida privada. Es bueno ese cuento, me gustó. El resto de los cuentos entonces abordan temas importantes, aunque en apariencia no lo son, como por ejemplo el lento y constante alejamiento de los padres en la adultez, o cómo la falta de espiritualidad o religión en la crianza de los hijos puede llegar a ser un tema que los separará en el futuro. Bueno, hay otro cuento que se llama Pasión y que me gustó mucho. La protagonista salía de enseñanza media, secundaria, preparatoria y se encontró con un gran panorama de nada. Leo. Era el director quien conocía al gerente de la posada y dijo que la recomendaría si quería probar el oficio de camarera durante un verano. También él habló de tomarle gusto a la vida, de manera que ni siquiera él, el director,
creía que el aprendizaje tuviera nada que ver con la vida. Ese abandono propio de las personas que nos creamos en ciertos lugares alejados de los centros de éxito y nunca nos movimos y vemos que todos siguen un camino un tanto establecido, normal, común y corriente, y que lo tomamos, lo dejamos. Esas son las opciones que tenemos: o te mueres o sigues. Se retrata muy bien en los cuentos. Y también me gustó mucho cómo en estos ambientes los que corren más peligro son los hombres, porque las mujeres pareciera que siempre tienen algo que las hace salir adelante, que las lleva más allá de lo que es el alcoholismo y el suicidio, que los hombres en estos cuentos parecen ver como el único camino, el único salvavidas. Desnuda muy bien también el alma canadiense el prejuicio hacia los extranjeros en su cuento llamado Desencuentro, y un poco el peligro, la futilidad de enamorarse de alguien de Bosnia-Herzegovina, porque en esos tiempos, claro, estaba la Guerra Fría. Y no sé, en verdad no puedo agregar nada más, porque en verdad el libro, 8 relatos, son buenos, pero no hay nada espectacular. Es decir, cuando estamos hablando de un premio Nobel, yo siempre me imagino a los premios Nobel de Latinoamérica. Nosotros tenemos muy buena literatura, pero los premios Nobel son los únicos como destacados y conocidos dentro de lo que es los círculos de otros países. Donde estoy trabajando, por ejemplo, estoy rodeado de profesores, porque soy profesor de historia, y entonces hay profesores de inglés, de lenguaje inglés, y no conocen a ningún latinoamericano. Y yo pensé entonces, bueno, al menos conocerán a Alice Munro, uno de sus premios Nobel, de uno de los más recientes quizás, y el canadiense, los gringos, no la conocían. Entonces me da risa eso, como que tampoco es de extrañarse que no la conozcan, porque de verdad no es que se pierdan tanto. Bueno, no seré tan malo con Alice Munro porque sus cuentos breves funcionan, es verdad. Ella sí condensa muy bien lo que son 20 años, 40 años en un relato breve, lo que tiene un gran mérito. Le funciona, sale bien. Pero si andan buscando autoras que leer que representen la agonía del campo, de lo rural, norteamericano, y de la vida con falta de pasión y esfuerzo en mantener lazos humanos, esta sería una autora. Pero para cualquier otro caso, sinceramente, no sé cómo te dice. No tan bueno. Bueno, eso sería todo en este video, quizás más corto de lo común. Libros y trascendencia. Por favor, no olviden visitar Revista Montaje, que se encuentra el link en la descripción. Es una revista que mantiene vivo el espíritu de la literatura. Ponen concursos, preguntan cosas, reciben autores noveles, cuentos inéditos. Así que por favor vaya y pégale una mirada, lea, participe, comparta y todo lo que desea. Así que eso, nos vemos en el siguiente video de Libros y Trascendencia en el mismo canal de siempre.